Hola. Bueno, en el video de hoy vamos, paulatinamente y por petición de algunos suscriptores, realmente fue solo uno, voy a empezar a subir tutoriales, ¿cierto? En la medida de lo posible. Pero antes de hacer cualquier tutorial, antes de tratar de enseñarles a ustedes cualquier técnica de pintura con lápices de colores, con acuarela, con lápiz de grafito, realmente lo importante y una de las cosas más importantes antes de uno sumergirse en el mundo del arte y del dibujo, pues es ver un poquito de teoría, ¿cierto? No solamente las teorías de conceptos, de los grandes conceptos del arte, sino también de la mano hay que revisar un poquito la historia del arte. Hoy no vamos a hablar de historia del arte, en otro momento hablaremos de historia del arte. Hoy vamos a hablar de teorías, de conceptos. En este caso vamos a hablar de la teoría del color, que es fundamental. Es decir, uno no puede empezar ni a dibujar ni a pintar sin saber por lo menos un poquito las bases y los fundamentos de la teoría del color. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Entonces, para empezar a hablar de esto de la teoría del color, vamos a empezar pues por el principio. Vamos a hablar del círculo cromático, que digamos va a ser nuestro punto de partida y con él vamos a poder trabajar muy bien esto de la teoría del color. ¿Qué hay que saber del círculo cromático? El círculo cromático data del siglo XVII, de por allá, o sea, nos vamos a ir muy lejos en tiempo para poder entender, digamos, las características del círculo cromático. Empezó siendo un círculo, pero también se puede presentar en escalas, digamos en líneas de degradé. Este círculo se utiliza para organizar los colores, ya sea por síntesis aditiva, que son los lumínicos, que es digamos el RGB, ese sistema de color que funciona con luz, la luz que proyecta por ejemplo la pantalla de un computador, ese es el RGB, versus, y el círculo cromático también funciona para los CMYK, que son colores que se basan, que la referencia está digamos en los cartuchos de tinta, porque van a ser los que van a servir para imprimir, para usar digamos en pigmentos y demás. Entonces vamos a partir de eso, que hay un modelo de síntesis. Les voy a poner aquí dos imágenes de los primeros círculos cromáticos que hay, digamos de los que se tienen referencia, y son estos que además son muy bellos. Miren realmente de lo que estamos hablando. Otra de las diferencias muy importantes que hay que tener en cuenta es pues que los modelos tienen colores primarios diferentes hasta cierto punto. Lo que se deriva de esta diferencia de los colores primarios es que, por ejemplo, cuando estamos trabajando con colores CMYK en un computador, los colores tienden a verse menos saturados, ¿cierto? La gama de colores no es tan vibrante como el RGB, precisamente porque si un computador, la pantalla y la impresora está bien calibrada, se supone que el color que vamos a ver en la pantalla con modelo CMYK es el mismo color que vamos a tener en la impresión. Entonces es un rojo. Para nadie es un secreto que los colores de una pantalla no son los mismos colores que nosotros vemos digamos, con los ojos nuestros, en la vida real. Hay que calibrar todos nuestros elementos, tanto el escáner como la impresora, como la pantalla de nuestro computador. Eso es una tarea compleja porque cada cosa tiene un modelo de calibración distinta, pero si no estamos, como les digo, enfocados en impresión, es fundamental tener en cuenta esto, tenerlo todo resuelto, hay que tener todo muy bien calibrado. Otra parte, y si no nos vamos a enfocar digamos en imprimir ni en imágenes digitales todavía, sino que vamos a empezar a usar el círculo cromático para la composición, para empezar a distinguir los otros elementos del color. Esto sí nos va a servir, y vamos a partir de la ubicación de los colores en el círculo cromático. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para efectos de que quede mucho mejor ejemplificado el manejo del círculo cromático, aquí tengo estos tres círculos. Están vacíos, pero lo que voy a hacer es que cada uno lo voy a pintar usando una técnica distinta. Bueno, para este primer círculo voy a utilizar los Primacolor Premier, como les había dicho, y voy a utilizar estos colores. En la caja de 36 no está ni el azul ni el rojo como tales, pero voy a usar entonces este True Blue y Crimson Red y el
Canary Yellow, el amarillo canario. Este primer ejercicio, que es ubicar los colores primarios. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir esta segunda parte del círculo en la mitad de cada uno de la circunferencia, digamos, de cada color. Entonces voy a hacer una línea aquí, otra aquí y otra acá. Estas tres líneas, con estas tres líneas vamos a obtener la mezcla de los dos primarios y así vamos a obtener los secundarios. Esto es pues teoría de primaria, pero este ejercicio es muy chévere. Listo, ahora para hacer el segundo círculo voy a estar utilizando estas acuarelas que son de gama media y pues dicen que son, este es el juego de las clásicas. Sí, es como se ven las acuarelas por dentro. Y voy a estar utilizando este amarillo, este azul y pues hay el rojo. Con estas acuarelas, como son de gama media, les contaba, son muy fáciles de utilizar y tienen muchísimo pigmento. Se necesita muy poca agua para activarlo y queda muy lindo. Miren este amarillo que saturado quedó y qué bien cubrió el papel. Tienen buena opacidad, lo que es un poco bueno, realmente es algo bueno en una acuarela. Nada más porque quería el pigmento así y quedó como quería. Terminé el círculo con acuarela, con esas acuarelas. Se llaman Prima. Ahorita no sabía. Ahora voy a hacer este tercero con los Prismacolor Premier acuarelables. Listo, entonces ahora tenemos aquí el resultado de los 3 círculos cromáticos que les dije íbamos a realizar. Aquí tenemos este que hicimos con los Prismacolor Premier. Fíjense que aquí le di digamos que 2 capas en los colores primarios, pero en los secundarios, por ejemplo en este violeta, le di primero una capa de azul y luego una capa de rojo. Solo una capa, entonces por eso aquí se puede ver el grano del papel. Yo sé que esto se puede, digamos, ver el color más uniforme, los colores se pueden mezclar mucho mejor, por una parte con un blender o por otra parte con trementina o algún aceite. Este que tenemos aquí, adivinen de qué es. Sí, es de acuarela, la que les había contado también. Este es el resultado. ¿Qué pienso de este círculo cromático? Que los colores, en este caso digamos los secundarios, se ven opacos. Yo digo que a partir de este círculo cromático debo mejorar las mezclas para ver cómo a partir de ellas obtengo unos colores más vivos y más vibrantes. Entonces por este lado las acuarelas. Y este, que es el círculo cromático con, adivinen de qué es, que me parece que este es uno de mis favoritos. Los colores quedaron saturados, a ver si enfoca la cámara. Quedaron saturados, se mezclaron muy bien, digamos, estos secundarios. De nueva cuenta, como pasó aquí, debo practicar mejor otras combinaciones de los secundarios. Ya digamos, ahí vienen los terciarios, pero no me voy a ir hasta allá porque no, o sea, ya a partir de eso se pueden combinar estos colores de manera infinita. Entonces sí, que debo mejorar para obtener los secundarios más vibrantes y más vivos. Estos sí, colores acuarelables, Prismacolor acuarelables. Estos, pero es que miren cómo queda de vibrante. Estos primarios, miren ese amarillo, por ejemplo, este rojo. En este azul noté que los pigmentos que se adhirieron a la hoja no se diluyeron tan bien, entonces por eso el color no quedó tan opaco, quedó más bien translúcido. Sin embargo, se ve muy bien el círculo así. Entonces, a partir de estos círculos cromáticos, entonces
Esto nos va a permitir, digamos, entender mejor lo que sigue de la teoría del color, que es un aspecto que se llaman las dimensiones del color. Las dimensiones del color son tres. Por una parte está el valor, que es el grado de intensidad lumínica de un color, es decir, qué tanto blanco tiene, qué tanto negro tiene. Recordemos que el blanco y el negro técnicamente y teóricamente son valores, no son colores sino valores. Entonces, por un lado, el valor, grado de intensidad lumínica de un color. Segundo, el tono, que es la cualidad cromática. Cuando un color tiene tonos azules, tonos rojos, es que este tiene tonos azules, tonos amarillos, es la cualidad cromática del color. Y la saturación es el grado de la pureza del color. Aquí, digamos, en estos dos, comparativamente, a pesar de que están muy vibrantes y saturados los primarios, yo creo que salta a la vista que estos, con Prismacolor Premier, acuarelables, se ven más saturados que las acuarelas. Las acuarelas tienden a ser un poquito opacas, pero entonces aquí podemos diferenciar bien esa dimensión de la saturación del color. Listo. Otra cosa, otro aspecto que nos permite distinguir el círculo cromático y que nos resulta muy útil para nosotros desde la parte artística es los colores complementarios. Esos colores complementarios están definidos precisamente por la ubicación de los colores en este círculo. Entonces, el color complementario de este naranja es el que es opuesto a él en el círculo. Entonces es complementario el naranja, el azul, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿cuál es el complementario del verde? El rojo, y así con el morado, con el violeta, que es el amarillo. Los complementarios son los opuestos en el círculo cromático, digamos los primarios en este caso opuestos. Pero digamos si estamos comparando un color terciario, el complementario sería el que está completamente opuesto. Y así con esta violeta podríamos decir que desde el secundario este rango de tonos, de tonalidades, serían los complementarios. Entonces, ¿para qué nos sirve esto de los colores complementarios? Pues resulta que a partir de esto, digamos de la combinación de los colores en la composición nuestra, los colores van a ir adquiriendo otros aspectos que son también psicológicos para el espectador. Y es lo que vamos a aprender a continuación, que es bastante interesante. Entonces vamos a eso. Ahora, si estamos hablando de la teoría del color, si estamos hablando de mezclas y del círculo cromático, ahora que llegamos al contraste, no podemos dejar de hablar de este señor y de su obra. Estamos hablando de Johannes Itten y de su obra El arte del color. Este señor suizo, profesor, matemático, artista, trabajó durante toda su vida alrededor del color, de la mezcla del color. Hizo parte de la escuela de la Bauhaus, lo que lo hizo muy cercano a su relación con los materiales, y eso lo plasmó y lo desarrolló durante toda su vida. Lo que él hizo fue experimentar con los colores. Entonces él escribió durante todo su trayecto profesional sus experiencias con los colores. Como él impartía cursos de mezclas del color, de cómo hacer un círculo cromático. Por ejemplo, él tomaba las experiencias, miraba a sus alumnos y las anotaba. Es un texto muy bello que recomiendo a todos los que están interesados acerca del color y que quieran estudiarlo muy a profundidad, porque como les digo, el señor era matemático. Hay una parte del libro en la que él incluso le da equivalencias cuantitativas a los colores. Loquísimo. El tipo era un genio, es muy interesante, Johannes Itten. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que en este libro el señor tiene una parte en la que estudia específicamente el contraste de los colores y la mezcla de los colores a partir del círculo cromático. Él crea entonces 7 categorías que las vamos a ver rápidamente, y esas 7 categorías vamos a ver ejemplos fantásticos de la historia del arte. Yo dije que no iba a hablar de historia del arte y terminé hablando de historia del arte, pero la primera categoría es el contraste del color en sí mismo. Esta categoría es una de las más fáciles de diferenciar y de apreciar en las obras. Es cuando en una composición se ven claramente por lo menos
tres tonalidades, como por ejemplo en esta, que es nuestra primera obra, es La Resurrección de Grunewald. Este señor es alemán, era contemporáneo de Dürer, de Durero. En esta obra, por ejemplo, vemos que los colores que resaltan mucho es el amarillo, el rojo y el azul, pero también con lo que contrasta también es con el fondo. No es un negro, sino que es más bien como un verde azuloso. En fin, la iluminación en general que logró el autor, el pintor en esta obra también está muy bella. La segunda obra es esta que se llama Collar de Ámbar, de Matisse. En esta obra se emplean colores puros, el rojo, el blanco, el negro, el azul, el amarillo. Además nos hace pensar, el espectador puede sentir sensaciones de juventud, de jovialidad, de sensualidad, pero también de reflexión por la composición del rostro de la mujer y además su postura. Otra obra de contraste del color en sí mismo es esta, que es el Apocalipsis de San Severo. Esta es una de las obras más simples de la selección, pero miren por ejemplo cómo divide la composición de la obra en general. Miren los colores, el fondo es cálido, pero hay unas partes oscuras de colores fríos. Esto lo vamos a ver más adelante. Llama la atención de esta obra además que está enmarcada con unos acabados muy bellos y una utilización constante del contraste. Miren que incluso en el marco hay un color oscuro y hay un color brillante, amarillo, naranja y negro. La segunda categoría es contraste claro-oscuro, que este ha sido uno de los tópicos más tratados en el arte en general. Luz, sombra, vida, muerte, claro, oscuro. Aquí también tenemos a un maestro. Esta categoría tiene nombre propio y es Rembrandt. La obra que seleccioné es esta y es El hombre del casco de oro. Aquí precisamente está el contraste, el claroscuro, el fondo, el ropaje del personaje y lo que sobresale, que es precisamente el casco del hombre. Miren el manejo que le da a las texturas de los colores, a los pigmentos. Vemos ese casco se ve pesado, ese casco además que tiene detalles particulares y carismáticos. Es una obra muy bella. La tercera categoría es el contraste por tonos fríos y cálidos. El autor dice que esta es la categoría más interesante de todas porque presenta muchísimas cualidades. Estos son algunos de los binomios que se pueden lograr con este contraste entre fríos y cálidos. Caliente y frío, sombreado y soleado, transparente y opaco, apaciguador y excitante, líquido y espeso, aéreo y terroso, lejano y próximo, ligero y pesado, húmedo y seco. Entonces ya vieron que las combinaciones y las posibilidades son bien interesantes. Para este aspecto tenemos 3 ejemplos y estos 3 ejemplos son clásicos. Vamos a empezar con esta, que es el Concierto de Ángeles de Grunewald. El que sobresale, miren que la composición tiene un acabado extraño en la parte de arriba y es que esto está en una iglesia, entonces esto está enmarcado, digamos puesto en la arquitectura del edificio, entonces esto tiene un marco arriba. Sin embargo, los aspectos que también sobresalen es la complejidad de la composición en general, el nivel de detalle de los elementos y precisamente el uso del color, el posicionamiento del color, el rojo, el azul, el amarillo. Miren que hay un detalle muy interesante que es Dios en esa zona cálida, amarilla, en los detalles de la construcción del nicho. La siguiente es la Belle Verrière de Chartres. Aquí podemos notar un uso simbólico, porque aquí estamos hablando de vitral. Entonces el contraste entre el rojo y el azul le otorgan a este vitral y a los personajes que aparecen en él un carácter divino, le otorga una presencia de divinidad. Miren que hay ángeles, miren que está Jesús, miren que está María, los tonos dorados, en fin, está muy bien compuesto también este vitral. No podía faltar en esta selección esta obra de Renoir, que es Le Moulin de la Galette. Es una obra clásica por antonomasia y lo que sobresale de esta obra es el uso de la pincelada, que es más bien brusca. Renoir no es este hombre del detalle, no
esperemos eso de Renoir. También se nota, miremos por ejemplo los puntos de la iluminación en los que traspasa la luz por entre las ramas de los árboles. Esto se nota en el piso de la avenida, pero también en el ropaje de todos los personajes. En algunos sombreros y en general también contrastan el azul, la parte oscura de la vestimenta de los personajes, de la silletería, con el blanco de la iluminación y de los colores, donde sobresale más la luminosidad de este cuadro. El cuarto punto a revisar es el contraste por complementarios. Exactamente, y es el contraste directamente que se hace por los colores que están opuestos en el círculo cromático. Ejemplos de esta posibilidad encontramos en Cézanne, por ejemplo, en esta obra, que se llama La montaña de Santa Victoria, que destaca por la simpleza, la simplificación de la forma, de la naturaleza. Esto parece una estampa. El amarillo que nos hace ver los elementos más cercanos frente a los tonos más fríos en el fondo. El color es protagonista, la forma es protagonista, no tanto la línea, sino el color y el posicionamiento de este en la composición. El segundo ejemplo que tenemos de contraste por complementarios es esta obra, que se llama Salomón recibe a la reina de Saba. Bueno, yo voy a analizar una parte de esta obra que es precisamente la que se da el contraste por complementarios, que es precisamente el nicho en el que sucede el encuentro entre Salomón y la reina de Saba. Vemos por ejemplo aquí entre los tonos más cálidos el blanco, las vestiduras del centro, los personajes que están en el centro de la composición, versus el ropaje rojo, vino tinto, azul verdoso de los otros personajes que están alrededor del rey y la reina. Y también sobresalen la postura y los rostros de los personajes presentes en este encuentro. La siguiente posibilidad es el contraste por simultáneo. Esto es un poquito raro, pero se define más o menos así. Es el fenómeno según el cual el ojo, cuando ve un color, exige inmediatamente el color complementario. Veámoslo más bien en estas dos obras. Esta obra se llama Cristo es despojado de sus vestiduras y es de El Greco. En esta composición sobresalen por supuesto el rojo, que es predominante en el centro de la composición, en el centro del cuadro. Automáticamente nuestros ojos se van hacia el verde, que está hacia la derecha superior de Jesucristo. Por otra parte también sobresale ese binomio amarillo-azul de los otros personajes en alrededor de Cristo. Es además una composición muy vertiginosa, porque está muy llena, muy saturada y muy cargada de elementos. No podía faltar Van Gogh tampoco, y en esta obra icónica de su trabajo, La terraza del café en la noche, en el que sobresalen por supuesto el amarillo que nos transmite esa calidez del sitio, el naranja del tapete, las mesas que casi que brillan por ese blanco, los personajes que no están muy detallados pero que se aprecian perfectamente, versus el cielo y el resto de la ciudad. Esta obra es muy bella y es una de mis favoritas de Van Gogh. Contraste cualitativo, y este se refiere a la oposición entre un color saturado y luminoso. ¿Cómo así? Veámoslo en este ejemplo. El recién nacido de George es una obra preciosísima. Miren la sutileza de la pincelada en esta obra, por favor. El resplandor que produce la vela encendida. Vemos que los colores que están más cercanos a ella resplandecen más, se ven más brillantes, tienen más luminosidad, versus los otros que se van alejando. A esto se refiere cuando dice un color saturado, los que están un poquito más alejados, versus los luminosos, que son los que están más cercanos a la fuente de luz. Este efecto del contraste por colores saturados y luminosos puede ser relativo. Un color cualquiera puede parecer luminoso si se pone justo al lado de un color más apagado. O un color puede tomar un carácter apagado si está junto a un color muy luminoso. Finalmente está el séptimo, por fin, que es el contraste cuantitativo. Concierne las relaciones de tamaño en la composición de entre dos o más colores. El contraste también se da entre lo mucho y lo poco, lo grande y lo pequeño. Veamos por ejemplo esta obra bellísima. Esta obra es, yo creo que
De todas las que hemos presentado, esta es mi favorita. El título de esta obra es Paisaje con la caída de Ícaro. Esta obra se destaca por el nivel de detalle que alcanzan los elementos que la conforman. También vemos que los elementos están aislados y sobresale, digamos, el rojo de la vestimenta del personaje que está más adelante, en oposición a ese azul verdoso del mar y al azul predominante en todas las montañas. Es una obra de gran formato y por eso los detalles son interesantes. Vemos, digamos, composiciones agrupadas, conjuntos compositivos en todo el cuadro. 2000 years later. Bueno, este video quedó muchísimo más largo de lo que yo esperaba. Espero que esta teoría, que estas historias que les vine a contar hoy les hayan servido, que pongan a prueba esto del contraste, del círculo cromático, de la teoría del color. También espero que recuerden a Johannes Itten de vez en cuando en su vida profesional o académica o artística. Comenten aquí abajo si les gustó, si no les gustó, si les gustan este tipo de videos y bueno, en fin, nos veremos en la próxima.